abogado penalista. ¿Cómo está, mi querido doctor? Buenos días, qué gusto. Sí, buenos días, licenciado Osvaldo. Realmente, doctor, qué gusto. No tienen idea la satisfacción personal, hasta espiritual, de volver a esta casa. O sea, gracias a Tyron, que nos hace de nuevo esta conexión para visitarlos y para expresar algunas ideas desde el punto de vista no solamente del abogado penalista, sino del ciudadano. Así es, mi querido abogado. Mire, una de las cosas que ahora se está discutiendo es precisamente el porte y tenencia de armas. Hasta dónde es necesario, hasta dónde no es necesario, hasta dónde es peligroso, hasta dónde no es peligroso. Realmente, ¿cómo ve usted? Si ya lo declaran legal, ya es legal. Realmente, para usted, ¿cuál es el criterio de portar armas en legítima defensa? Sí, muchas gracias. A ver, veamos una cosa. El tema de la inseguridad ciudadana, primero, no pasa por el porte o no porte de armas. El tema de la inseguridad ciudadana obedece a una falta de política criminal, a una falta de inversión en lo social y atender a sectores desprotegidos de esta sociedad que realmente, obviamente, toda la vida han sido marginados. Pero en lo coyuntural, el porte de armas resulta necesario como una situación de disuadir tanta agresión a la vida, a nuestros bienes por parte de delincuencia organizada, que en lo fundamental debe ser declarada como narcoterrorista, a fin de que las Fuerzas Armadas, aunque sea otro tema, a fin de que las Fuerzas Armadas obviamente ya no necesite de la declaratoria de estados de excepción para atacarlas. Pero en lo fundamental, el porte de armas también es un disuasivo hasta psicológico a la delincuencia. Porque quien lo va a atacar, obviamente no sabe si usted tenga o no arma, al margen del permiso, que por supuesto es necesario y con la rigurosidad que el Ministerio de Defensa lo ha delineado, resulta así de conveniente, porque no cualquiera puede tener el permiso, y también cualquier persona no puede obtener el permiso para adquirir un arma, porque no es de ir al mercado, no es de ir a cualquier farmacia, de ir a la bahía a comprar un arma. Hay un concepto tal vez equivocado, que cuando el presidente lo dijo con este decreto 707, parecía una cortina de humo, pero que ya tomó forma y ahora sí va en serio. Porque la población civil, licenciado, economista, fue desarmada en el 2009. Correa nos desarmó. Antes había esa autorización de porte. Entonces, en las manifestaciones debilitó a la fuerza pública además, como una política de Estado para implementar, obviamente, una concepción totalitaria de la administración del Estado. Y hay una situación, doctor, 21 minutos para las 8 de la mañana, 21 para las 8. Hasta que se logró tener permisos para portar armas, ¿cuántas manifestaciones no se dieron en el país? ¿Cuántas? ¿Cuántos muertos se dieron por la gente que portaba armas? Mire, eso es relativo. En lo absoluto, ahora te intentan confundir con un discurso de que va a haber regueros de sangre, de que no, la gente tiene que estar preparada para manejar las armas. Antes del 2009 no pasaba nada. Así es. Absolutamente nada. Es más, sectores productivos, camaroneros, agricultores, ganaderos, necesariamente requieren de esa herramienta como un mecanismo en el marco de la legítima defensa, que por supuesto, ya vamos a hablar de eso, tienen que cumplir, o más bien tiene requisitos estructurales de exigencia, de cumplimiento del tipo, para que pueda resultar ser una excluyente de la responsabilidad penal. Hasta aquí ahora el presidente de la República, a través de un decreto, 20 minutos para las 8, 20 para las 8. El doctor Raúl Llerena Guerrero, abogado penalista, aquí estamos tratando sobre el porte de armas o la tenencia de armas. Una cosa es la tenencia y otra cosa es el porte. ¿Nos podría explicar estas dos palabras, mi querido doctor? Sí, fácil. El Código Orgánico Integral Penal así lo define. La tenencia, como su nombre mismo lo indica, implica en que usted puede
poseer esa arma en un lugar determinado, en una jurisdicción delimitada por la autoridad, en este caso, llámese Ministerio de Defensa. ¿Ya? Y el porte de armas, obviamente, es llevar consigo en alguna parte, ya sea adherida a su cuerpo o en alguna de sus pertenencias, el arma como una herramienta y un mecanismo de defensa. Así es. En todo caso, el permiso que se podría obtener ahora es por tenencia, por los dos. Tenencia o porte. El que más importante es el porte, definitivamente. Por supuesto, aunque en haciendas, en camaroneras, por supuesto que también la tenencia es importante, porque va a haber un lugar determinado donde puede el guardián ir y enseguida a empuñar su arma, ¿no? Cabe la relación, el hecho de la tenencia o el hecho del porte le da la relación de la tenencia. Así es, claro, así es. Porque usted no puede divorciar lo uno de lo otro, ¿no? El Así porte lo moviliza por X, Y, Z, y el mismo porte le da la relación de la tenencia, por ejemplo, en su domicilio. Y también hay de alguna forma la diferencia en cuanto a la clasificación del arma, ¿no? Por ejemplo, siempre dan tenencia para armas un poco largas, ¿no? Escopetas, etcétera. Para porte, revólveres, pistolas. Yo me acuerdo que habían permisos incluso para carabinas de cartucho hasta 12, hasta calibre 12 de cartucho, de repetición y de incluso para tener en las agencias, en oficinas. Y los guardianes privados andaban con carabinas mucho. Me acuerdo tanto que cuando el alcalde Nebot intervino en la seguridad, la policía metropolitana cargaba una carabina de cañón largo porque no podían utilizar otra. Atmósfera, así es. Y la policía sí podía cargar su arma que sea necesaria. Pero bueno, y ahora este decreto que el presidente de la República en su momento lo hizo conocer, ¿se está cumpliendo o no se va a cumplir? ¿En qué condiciones está? Yo creo que tomó forma, ¿no? Si lo lanzó como una cortina de humo en lo político, tomó forma ya. Y el Ministerio de Defensa, escuchado a los voceros del Ministerio de Defensa explicar la exigencia, y ya desde esta semana podemos acceder al cumplimiento de esos requisitos y a obtener el permiso desde esta semana. Con todos los requisitos que solicitan. Ya sabemos, quienes han agredido, quienes tienen casos penales pendientes, no pueden, quienes tienen sentencia condenatoria, mucho menos, quienes tienen casos de violencia contra la mujer tampoco, cuestión de violencia intrafamiliar tampoco, no toxicómanos, mayores de 25 años, están delineados los requisitos. Hay que pasar un filtro no solamente de psicología, sino casi de psiquiatría, bien importante, que es una de las principales exigencias, al igual que la destreza en el manejo del arma, ¿no? ¿Hay algún curso para el manejo de armas que sea? Tiene que haber aprobado, entiendo, por lo menos 120 horas el manejo de armas. Me parece excelente. Sí. Muy bien, ahí está bien. Ahora, o sea que esta semana ya comienza. Así escuché a un vocero del Ministerio de Defensa que desde esta semana ya están atendiendo los requisitos para la obtención del permiso. Desde la parte legal, mi querido doctor, 16 minutos para las 8 de la mañana, 16 de las 8, el doctor Raúl Llerena, abogado penalista, desde la parte legal. ¿Cómo contrarrestar hoy por hoy lo que vive el Ecuador en esta anarquía de delincuentes? La salida urgente, yo pienso que pasa por el COSEPE, lo que era COSENA antes, y está en el marco de la declaratoria a todos estos grupos, estas bandas de delincuencia organizada, como que se los debe denominar narcoterrorismo. Eso va a permitir, obviamente, una mayor acción, no solamente de las Fuerzas Armadas, sino también del órgano jurisdiccional penal en este caso, porque no hay nada que inventar. Son actos de terrorismo, lo que hemos vivido, lo que somos testigos día a día. Esto de poner bombas, de disparar y de eliminar a poblaciones totalmente indefensas. Estos son actos de terrorismo indiscutiblemente que tienen que ser tratados en ese marco y no como asociación ilícita o delincuencia organizada siquiera. Esto es terrorismo y como tal es una de las medidas donde
deben de confluir, al menos al margen de lo político, todas las funciones del Estado. Y en esto también tiene que ver la función judicial. En este caso, ¿qué hacer con los jueces que supuestamente están actuando mal? Por ejemplo, capturaron a 11 delincuentes en Yaguachi y ya le dieron libertad a 4. Capturaron a un cabecilla recontra reconocido dentro de sus organizaciones, Tiguerón en Esmeraldas, le dieron libertad inmediatamente. ¿Qué hacer con esos jueces? ¿Cómo evitar definitivamente que los jueces siguen actuando de la misma forma? Yo pienso que hace falta también un ajuste un poco legal que limite esa permisividad a los malos jueces. Porque una cosa es que la ley le permita tal vez en ese marco de discrecionalidad que puede tener el juzgador, porque al rato de la hora para emitir una boleta de prisión preventiva solo hace falta el análisis del riesgo de fuga y se toman de eso para, obviamente, para poder sustituir la prisión preventiva. Indiscutiblemente la legislatura debe de reordenar, debe de reformar la ley a efectos de delimitar, sin ser extremadamente represivos, de delimitar situaciones de prohibición, de sustitución de medidas de prisión preventiva en casos de este tipo de delincuencia realmente. ¿Qué hacer con el abuso del habeas corpus? 13 y las 8 con el doctor Raúl Llerena, abogado penalista. Pienso que la Corte Constitucional en estos días ya está por emitir la resolución correspondiente que delimita no solamente el uso indiscriminado del habeas corpus, y usted ve las barbaridades, mire eso de Glass, que le devuelvan a través de una acción de protección, que le restituyan el pago de una pensión que de por vida tiene. Realmente son despropósitos, hasta políticos, pero que tienen que ser obviamente delimitados, porque aquí o hay corrupción, o hay amenaza, o no sé qué más puede haber en los jueces. Pero esto no puede darse, no puede seguirse dando. Entonces la Corte Constitucional tiene que delimitar con urgencia este tipo de situaciones. ¿Hasta dónde verdaderamente el Consejo de la Judicatura debe de existir? Siempre existió, cuando existía el Corte Suprema de Justicia, estaba la sala de lo administrativo asignada al control de los jueces. Realmente el Consejo de la Judicatura ahora deviene en inútil realmente, y hasta se vuelve a veces hasta en alcahuetes de este tipo de resoluciones judiciales que en la mayoría de casos están al margen de la ley. La posición del presidente Terán de la Corte hoy por hoy, del Consejo de la Judicatura, 12 para las 8, ¿usted la ve positiva o la ve negativa? Yo la veo realmente desde de una perspectiva, no sé si ese histrionismo de él hace que pierda seriedad alguna de las buenas propuestas de él. Pero el Consejo de la Judicatura ha sido demostrado por el Ministerio de Defensa, he seguido la audiencia, no ha ejecutado el presupuesto, economista, que es un hombre de números. Si un ente estatal no ejecuta un presupuesto, ¿cómo se le ocurre pedir aumento si no puede gastar o no puede justificar los gastos que ya ha tenido así? Pero viene la pregunta, doctor, usted que está todos los días en los juzgados, 11 minutos para las 8 y vive y convive allí. ¿Cómo es posible que no hayan terminado su presupuesto anual? Y sin embargo, ni siquiera existe mantenimiento de oficinas y edificios judiciales. Da pena, licenciado. Usted vaya a cualquier dependencia judicial, no hay acondicionador de aire, no hay baños limpios, realmente no hay seguridad, son cuchitriles de 2x3, son cuartitos llamados salas de audiencias, donde no hay seguridad para los jueces. Usted vaya algún rato de visita al Albán Borja en la parte superior, donde están los amanuenses, los jueces trabajando. Eso es un horno. Cada uno por ahí ha adaptado su acondicionador de aire, su ventilador. O sea, parecería realmente una feria de pueblo terrible. Más bien terrible. Una ratonera. Terrible, así es. Y presidente Terán del Consejo Nacional de la Judicatura, ¿no conoce nada de esto para pedir un aumento si ni siquiera han utilizado su presupuesto normal? Yo pienso que el presidente Terán realmente también obedece a una situación de orden político que está en la línea de atosigar también al Ejecutivo con este tipo de demandas que por lo demás resulten improcedentes. No aplica una acción de protección seguida
por un ente del Estado contra el propio Estado. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Qué hacer? La acción de protección es para proteger Claro. la vulneración de garantías fundamentales de los ciudadanos, principalmente. ¿Cómo va a resolver la jueza el día de mañana? Imagínense. Entonces, obviamente que la salida aquí, la salida es buscar liderazgos. La salida es buscar liderazgos, unificarnos los ciudadanos. Aquí hace falta una buena unidad popular, militar, de realmente que se confluyan todas las fuerzas para poder casi como refundar este Estado. Si nos permite un momentito, mi querido doctor, hay preguntas también del economista, porque la pregunta que se venía era, ya se me fue de la cabeza, aquí no preparamos nada, de la mente sale todo. ¿En base a qué marco referencial actúa? Primero el fiscal, porque el fiscal es el que tiene que emitir, es claro, la policía, fiscalía, no, la policía va a la fiscalía y la fiscalía a último término al juez. Siempre debe existir en el parte niveles de responsabilidad para que el juez, amparado en esos niveles de responsabilidad que dice el parte, resuelva. ¿Es así o no? Por supuesto que sí. Y yo le insistía en la policía. ¿Por qué? Porque depende cómo se confeccione, cómo se elabore el parte de aprehensión. Y muchas veces también los jueces pueden tener razón y en ese marco discrecional que la ley les permite, puede ser legal la actuación de ellos y no puede ubicarse ni en un tema de corrupción o ni en un tema de amenazas, sino que realmente aplica la ley. Por eso es necesario reformas legales al respecto de delimitar. Ya tiene que tener una camisa de fuerza el juez para no poder tener tanta discrecionalidad al momento de resolver una prisión preventiva. Pero el parte de novedades, el criterio más allá del sentido común, con el criterio de objetividad, con el principio de objetividad que tiene que actuar la fiscalía. Obviamente acumula esos recaudos, asegura hechos investigativos mínimos y pone a conocimiento del juez. Ahora, si la fiscalía fundamenta que el fulano de tal es un hombre que ya incumplió una medida alternativa, que ya incumplió una medida de presentación, que ya ha tenido antecedentes, que es un sujeto peligroso, ¿cómo el juez puede darle la libertad? Eso no nos explicamos. Esa era la siguiente pregunta, porque por ejemplo acá vamos a coincidir en que hay que saber hacer un parte. Y que por lo general la primera, por lo general son mal confeccionados. Claro, entonces eso es como un examen. Usted responde bien y el profesor le califica de acuerdo a su respuesta. Acá el profesor es el juez. Usted me trae este examen, pero está divagando. Yo tengo que actuar de esta manera. Vamos a decirlo de esa forma. Pero la fiscalía tiene que orientar muchas veces al policía para que confeccione de tal forma el parte de aprehensión. Ahora viene el otro caso, el de Elvi, que usted también lo estaba mencionando. Todos nosotros quedamos absortos porque ese caballero no había cumplido con una disposición establecida. Usted como juez le llega ese caso y de pronto no tiene conocimiento de lo que ha ocurrido con el antecedente de ese caballero, o debe necesariamente tener ese antecedente. Mi querido economista Calderón, es facilísimo. Por favor, el sistema SAGE solamente tiene que digitar el número de cédula o el nombre completo. Los policías y le va a salir el récord. Sí, señor. El récord. Incumplimiento de este Por caballero favor, solamente eso bastaba. Pero a veces también no sabemos si los jueces, si los malos jueces responden a estas malas actuaciones, ya sea por corrupción o por amenazas. ¿Cómo evitamos la relación de plata o plomo? Siempre se ha sugerido, como en otros países, como en Colombia, en México, en algunos casos, jueces sin rostro. ¿Aplicable o no? Es posible. Yo pienso que tenemos que empezar a pensar en eso. Tenemos que empezar a pensar en ese tipo de jueces. Ok, doctor. El tiempo Gracias se nos vino, que le quedan preguntas al economista, nosotros también, pero en las próximas a ver si volvemos a conversar sobre el tema. Muchas gracias al doctor Raúl Llarena Guerrero, abogado penalista, 3333 3 y las 8, espacio publicitario.